Shalom a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Una vez más, para participar de la enseñanza de la Torá. Hoy queremos tratar acerca de este tema: la creación reconoce el reinado divino. Y el pasaje para tener que explicar lo encontramos en el Salmo o en Teilín 114, versículo 1 al 4. Salmo 114, versículo 1 al 4. Dice: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo de lengua extraña, Judá fue su santuario, e Israel su dominio. El mar lo vio y huyó. Retrocedió el Jordán. Saltaron las montañas como carneros y las colinas como corderos. Preguntémonos nosotros si las piedras hablan, las montañas pueden desprenderse de su lugar y saltar y brincotear como carneros o como corderos. ¿Pueden acaso el mar o el sol y la luna obedecer al hombre? ¿Es creíble que los animales hablen? ¿Es todo esto posible? Bueno, la Torá nos enseña que el hombre tiene una conexión con todo el sistema planetario, con todo este enjambre galáctico y con la naturaleza. De tal modo que nosotros entonces podemos entender perfectamente que el pueblo de Israel ha sido enseñado a tal modo de que pueda conectarse con el Todopoderoso, justamente mirando, contemplando el sol, la luna, las estrellas, y no solamente eso, incluso hasta poner de testigos. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando ya él estaba ya próximo también a partir, ya mayor, anciano, y él se había quedado al mando del pueblo de Israel para tener que hacerlo entrar en la tierra de Canaán. Entonces Josué lo llama a todo el pueblo, a toda la Keilah, lo reúne, lo congrega para tener que darle las últimas amonestaciones, darle las últimas instrucciones, darle leyes y mandatos, y justo entonces ahí va a tener que decirles de la siguiente manera. Dice así entonces en el capítulo 24 de Josué, versículos 26 y 27. Y lo registró en el Sefer de la Torá de Elohim. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del Mishkan de Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Entonces, nosotros vamos a ver que el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, tiene sentimientos y entendimiento. De tal modo que nosotros cuando miramos o leemos este pasaje, que no solamente aquí encontramos, sino en muchos pasajes, entonces vamos a ver que Josué pone a esta piedra como testigo a raíz de que sencillamente pueda testificar o hablar en el tiempo en donde se tenga que demandar el juicio al pueblo de Israel si es que ellos desobedecían, o caso contrario, si obedecían de igual manera, esa piedra testificaría a favor de ellos. Caso contrario, testificaría en contra de ellos. Nosotros seguimos mirando y, por ejemplo, encontramos en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 11, la piedra clamará desde la pared y el enmaderado responderá. Es decir, que cuando Habacuc está hablando justamente de todo lo que
se registra, se escucha de todo lo que oye, las piedras, las paredes, las maderas que habitan justamente a las personas, para que en su debido tiempo, como dice Yeshua, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces las piedras que justamente tienen oídos, increíblemente pueden escuchar, pueden recepcionar, guardar, y hasta incluso nosotros vamos a ver que pueden responder. ¿Por qué digo que pueden responder? Porque también cuando miramos en los pasajes, como dice el Gesorot, las buenas nuevas de Lucas o Gilel, en el capítulo 19, ahí también vamos a encontrar en el versículo 40, cuando Yeshua entraba justamente montado en un polino de asna, y salía todo el pueblo de Jerusalén a recibirlo. Entonces toda la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gritaba eufórica la muchedumbre. Los discípulos de Yeshua gritaban muy emocionados a raíz de que el Mesías, su Redentor, entraba a Jerusalén, la Sion terrenal. Entonces los fariseos, escuchando tanto juicio, le dicen a Yeshua que mande callar a sus discípulos. Entonces Yeshua, ¿qué responde? Entonces dice, él respondiendo, les dijo: os digo que si estas piedras callaran, las piedras, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahí tenemos, una vez más, que si Yeshua les hubiese dicho a sus discípulos que se callasen y que no estuviesen gritando con euforia, con entusiasmo, con alegría, de que el Mesías estaba entrando a Sion terrenal o a Jerusalén, entonces las piedras comenzarían a clamar. ¿Por qué? Porque sencillamente las piedras tienen sentimientos, porque las piedras también justamente entienden perfectamente. Las montañas reconocen al Todopoderoso, reconocen al Santo, bendito sea. Y la pregunta es, ¿cómo es posible todo esto? También encontramos otra vez en Números de que una asna habló. Posiblemente nosotros podemos decir, es que el Todopoderoso lo hizo hablar. Sí, magnífico, creemos y aceptamos eso, pero entendamos perfectamente que en el principio también la serpiente hablaba. Sí, hablaba. Hasta incluso nosotros vamos a ver que cuando ya pasa el diluvio en el tiempo de Noé, entonces vamos a ver que Noé manda a un cuervo, y el cuervo no quería obedecerle, sencillamente no quería obedecerle, porque de una manera maliciosa le habla a Noé concerniente a que él quería quedarse con su pareja. Nosotros entonces podemos ver de que la naturaleza, tanto el reino mineral, tanto el reino animal, tanto el reino vegetal, justamente responden o corresponden al reinado divino. Preguntémonos por qué. ¿Qué es lo que sucede para que sencillamente todo al final tenga que responder, o tenga que hablar, o tenga que tener sentimientos, o tenga espíritu de vida? Bueno, nosotros entonces vamos a mirar otro pasaje más acá justamente en Josué capítulo 10 versículos 6 al 13. Nos habla que los amorreos habían invadido, o prácticamente le declaran la guerra a los gabonitas, quienes habían hecho un pacto, un tratado, una alianza con el pueblo de Israel. Entonces los gabonitas, al verse asediados, al verse invadidos por los amorreos, que eran muchos por supuesto, que habían venido varios reyes y muchos miles de soldados llegaban justamente para luchar contra los gabonitas, entonces envían mensajeros a Josué, quienes habían pactado con ellos, para que vengan en socorro, vengan en ayuda. Entonces Josué inmediatamente toma su ejército
y van en ayuda al pueblo gabaonita. Así que comienzan a batallar y por supuesto que los israelitas comienzan a hacer destrozos, estragos en el pueblo amorreo, en todo el ejército amorreo. Pero eran muchos, demasiados eran. Entonces se acababa el día, ya se terminaba el día. Entonces, ¿qué hace Josué? Al ver que el día ya se terminaba, entonces inmediatamente clama y dice: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. ¿Cómo es posible que este hombre llamado Josué sencillamente haya declarado con tanta fuerza, con tanta potencia, para que el sol y la luna se detengan? Y la escritura nos dice que se paró casi como un día. ¿Cómo es que sencillamente estos astros, estos cuerpos celestes, responden, obedecen a la voz de este hombre? Pues nosotros entonces vamos a ver que sencillamente tienen sentimientos y entendimiento, porque al final también son energías inteligentes. Eso es justamente, y reconocen el reinado divino. Es que este hombre llamado Josué estaba en realidad tan elevado. Claro, no llegaba a la altura de Moisés, pero en realidad también estaba elevadísimo. Conocía también sobre este aspecto de los asuntos espirituales de una manera muy profunda. Estaba tan ligado al Todopoderoso. Él reconocía el señorío, la autoridad, el gobierno del Todopoderoso, y sabía que la persona que se somete al gobierno del Todopoderoso, entonces automáticamente también le corresponde señorear sobre el universo, sobre la naturaleza, porque con esa intención también fue creado el hombre. Cuando el hombre fue creado, el Todopoderoso le dijo a Adán que él señorearía sobre los cielos, sobre la tierra, sobre toda la creación. Entonces, razón tiene el Josué de poder decirle al sol: detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol simplemente obedece. ¿Acaso también cuando Moisés está frente al Mar Rojo, a raíz de que han salido de Egipto con toda esa columna de judíos o de hebreos que caminaban con Moisés, y cuando se encontraron frente al Mar Rojo, imagínense que en esos instantes, cuando Moisés clama al Eterno, el Eterno le dice: ¿por qué clamas a mí? Imagínense, no le dice: está bien que hayas clamado a mí, está bien que hayas orado a mí. Simplemente le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué ha elevado una plegaria al Eterno? Que lo que tenga en su mano, que era una vara, que lo extienda. No hay duda que la Torá escrita nos dice que Moisés extendió la vara y el mar se abrió. Sin embargo, tenemos también la Torá oral, escritos que nos van a tener que sacar de muchas dudas, nos van a enseñar asuntos o puntos que tuvieron en el momento en que se ejecutaron las cosas, paralelas justamente a la Torá escrita, y que nosotros lo hemos dejado por tantos años, por siglos, por no decir, pero que ahora van llegando a nuestro alcance. Entonces encontramos que en realidad el mar no se quiso abrir cuando Moisés levantó la vara. Entonces lo que hicieron los hebreos es traer el féretro con el cuerpo de José. Entonces cuando el mar vio esa vara y el cuerpo de José entonces el mar inmediatamente se abrió. El mar respondió. El mar inmediatamente escuchó la voz de Moisés y miró la tremenda potencia de radiación que tenía justamente ese cuerpo que había cumplido todos los preceptos del Eterno. Por eso a José se le llama el justo o el Sadí, porque él había reconocido el gobierno del Eterno, el gobierno divino en su vida, lo reconoció estando en Egipto. Estando en Egipto pudo haberse asimilado, pudo haberse contaminado, pudo haberse profanado, pero él cumplió los 613 mispot, cumplió a cabalidad. Él sencillamente pudo santificar el nombre del Eterno. Así que
tuvo tanta santidad este hombre que aún muerto, a raíz de que había cumplido los preceptos, aún muerto, esa santidad lo acompañaba. Por eso, cuando el mar vio el féretro con el cuerpo de José, entonces se abrió. ¿Ven? Ahora, el mar no solamente queda ahí callado, enmudecido y se abre, sino vamos a ver también que el mar, cuando el pueblo de Israel pasaba, en realidad las 12 tribus pasaron cada quien por un camino y había una línea, o como si hubiera una luna, pero era agua, para que cada tribu pasase por ese camino, cada tribu. O sea, se abrieron 12 caminos, de tal manera que cada tribu veía a su tribu compañera que estaba a su lado y se sentían tan seguros, tan confiados. Imagínense que ese mar incluso se había endurecido tanto, pero cuando los judíos tenían sed, ellos lo que hacían era estirar la mano, el mar inmediatamente abría y podían saciar justamente su sed, bebiendo agua dulce de ese mismo mar. O sea, el mar obedecía en todo lo que los judíos justamente estaban deseando o queriendo. Y cuando ya llegan a la ribera, cuando ya llegan al otro lado, es ahí entonces cuando el mar otra vez se vuelve, se retorna y arrasa con los egipcios. Tanto es así que el mar mismo, como si se hubiese ensañado contra aquellos que habían sido inmisericordios contra los yehudíes cuando estaban esclavizados allá en Egipto. Tanto así que los sacaba hacia arriba y los hundía hacia abajo con tremendas olas y los metía abajo, y abajo se convertía en fango. De tal manera que aquellos que habían sido inmisericordios con los judíos también tuvieron una muerte así sin misericordia. Y aquellos que tuvieron misericordia del pueblo de Israel o de los judíos, entonces el mar se comportó también así, apaciblemente, les dio una muerte rápida para que no tengan que sufrir. Imagínense. Y luego, ¿sabe lo que hace el mar? Arroja a los egipcios, lo arroja bajo ciertas circunstancias. Primeramente, para que los hebreos o los judíos vean que sus enemigos habían sido muertos, habían sido exterminados. Y segundo, para que también los despojos, lo que tenían de valioso, los judíos lo adquieran. Y todo eso justamente lo hizo el mar. Nosotros podemos decir sencillamente el Todopoderoso es lo que lo hizo, pero te vuelvo a decir que en realidad los mares, los ríos, los lagos, las estrellas, el sol y la luna, todos los montes justamente tienen entendimiento y sentimientos. Y eso justamente lo vamos a seguir observando. Justo en este Salmo 14, ahí justo encontramos en este pasaje que dice: cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Misraim, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en Mizcán de Elohim, y Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó, el Jardín se volvió atrás, las montañas saltaron como carneros. Escuche bien, las montañas saltaron como carneros, y los cerros saltaron como ovejas. ¿Por qué llegó el momento en que las montañas saltaron como carneros? Y justamente también las montañas saltaron como carneros, y acá también los cerros saltaron como ovejas. ¿Qué pasó para que estas montañas salten como carneros? ¿Qué sucedió para que los cerros salten como ovejas? Bueno, sucede que el Todopoderoso iba a brindar la Torá. Iba a brindar la Torá al pueblo de Israel.
Así que cuando se dio la noticia de que el Todopoderoso, el Creador, el Amo del universo, iba a brindar la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinai, todos los cerros, todas las montañas, se alegraron y se desprendieron de su lugar. Se desprendieron de su lugar, porque todas querían sencillamente ser en la montaña en donde se pudiera brindar la Torá. Imagínate, entonces cobraron vida todas ellas, toda la montaña, todos los cerros. Por eso el pasaje nos dice bien claro que saltaron como carneros y saltaron como ovejas, porque se desprendieron de su lugar, cobraron vida. Eso es, cobraron vida. Todas ellas querían recibir la Torá, querían ser el lugar, el monte, la montaña, en donde la Torá justamente sea dada al pueblo de Israel. Eso es justamente lo que pasó. Nosotros nos quedaríamos asombrados entonces si es que realmente hubiésemos visto todo eso. Sin embargo, acá lo tenemos escrito en la Torá, escrito en la Escritura, en el libro de los Salmos, y eso nos lo está diciendo. Entonces vamos a ver que el pueblo de Israel va a aprender mucho de esto. Nosotros tenemos que aprender mucho de esto. Miremos por qué se desprendieron justamente las montañas, por qué se desprendieron justamente los cerros. Claro, es cierto que ya tienen la noticia de que se va a entregar la Torá, pero hay que ver más allá todavía. Es que si tú no lo sabes, mi querido hermano o amigo, si tú ignoras quizás, cuando el Todopoderoso va a crear los cielos y la tierra, o va a crear este vasto universo, que aparentemente pareciera que es infinito, no es infinito, es finito. Solamente es el 1% de lo que corresponde dentro de la eternidad o dentro del eterno. Ese 1%, para ser creado, el Todopoderoso observó la Torá. Cuando tú lees en el primer día hizo esto, en el segundo día eso, en el tercer día hizo esto, en el cuarto día hizo esto, en el quinto hizo esto, en el sexto hizo esto, en el sexto hizo esto. Está observando la Torá. Así que entonces, tanto el reino mineral, tanto el reino vegetal, tanto el reino animal, vegetal y mineral, están justamente y saben perfectamente que su existencia se debe en base a la fuerza de la Torá. Eso es. A ello se debe que entonces le invade la alegría a estos cerros, le invade justamente el sentimiento de gozo y quieren recepcionar. Cada quien quiere ser el lugar adecuado para recibir la Torá. ¿Por qué? Porque justamente están reconociendo el reinado divino, están reconociendo la potencialidad de la Torá, porque a raíz justamente de la Torá viene la existencia todo. A raíz de ello, preguntémonos nosotros también hemos sido creados en base a la potencia de la Torá, en base a la fuerza de la Torá. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es justamente en base a la Torá. Entonces, si los montes, si los valles, si los árboles, el sol, la luna, el universo mismo reconoce el reinado divino, preguntémonos, ¿nosotros reconocemos el reinado divino? ¿Verdaderamente el Rey, el Todopoderoso en nuestra vida? ¿Gobierna verdaderamente en nuestra vida? Mira, los ejércitos del cielo, mejor dicho, los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, todos ellos que son inteligencias, energías inteligentes, obedecen al Eterno de una manera sustancial, de una manera muy, muy asombrosa. Aun cuando nosotros decimos acerca de los espíritus inmundos, de los demonios, todos ellos, aún hasta cuando hablamos de Hasatán o de Samael, cuando hablamos de él, de que ellos hacen sencillamente y causan el terror, causan la destrucción, causan la muerte, pues te digo que ellos no hacen más que lo que el Eterno les ordena. Solo lo que el Eterno les ordena hacen. No hay nada en este universo, nada en este mundo, a excepción del hombre que quiere hacer solamente lo que se le da su gana. Pero el resto, sea tanto el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral,
todos hacen la voluntad del Eterno. Y los ángeles, los seres espirituales, que son un poquitito más elevados que nosotros, sin embargo, también obedecen al Eterno. Y nosotros, imagínense que somos polvo, que somos tierra, no nos sometemos al Todopoderoso. ¿Cuánto nos cuesta verdaderamente aprender de ello? ¿Cuánto? Entonces el pueblo de Israel aprende justamente de todo ello. Entonces el pueblo de Israel entiende primeramente que tiene que tener cuidado, respeto por la naturaleza. Porque a pesar de que a primera vista algo pareciera de que es inanimado, sin embargo no es carente de vida, tiene vida, tiene inteligencia. Sí, tiene inteligencia. Entonces, claro que no es igual la inteligencia a la del ser humano. No es igual. Nosotros en realidad somos seres pensantes. Podemos pensar y podemos discernir entre el bien y el mal. Tenemos libre albedrío, tenemos voluntad, tenemos deseos. En realidad, entonces nosotros deberíamos verdaderamente plasmar en nuestro corazón no solamente sentimientos, sino pensamientos. De tener que solamente aprender a tener que someternos a la voluntad del Todopoderoso. Estamos próximos a entrar a esta fiesta de Yom Kippur. Ya estamos próximos. Justamente en esta fiesta de Yom Kippur, en donde se da el veredicto del Eterno para esta humanidad, para el pueblo de Israel, para cada nación y para cada persona, el tener que nosotros alcanzar el perdón. Y a través de ese perdón que alcancemos también seguir en esta tierra, seguir existiendo para seguir aceptando el gobierno del Todopoderoso. Y caso contrario, si tú no has hecho lo que corresponde a todo ser humano, haber hecho Teshuvah durante estos días anteriores y sobre este día en que hemos pasado de Yom Teruah o Rosh Hashanah y aún hemos tenido 10 días, a tal modo que llegamos en arrepentimiento hasta Yom Kippur para el día del perdón, en donde se afligirá el alma llorará delante del Eterno, porque en realidad queremos alcanzar la bendición, queremos alcanzar la libertad, queremos alcanzar la victoria, queremos alcanzar la espiritualidad y sobre todo tener la bendición de tener las herramientas para seguir victoriosos delante de toda la creación y sobre todo tener el perdón, como dijera el libro de los Salmos. Dice: bendito el varón a quien Adonai no inculpa de pecado, en cuyo ruaj no hay engaño. Entonces, cuando dice: ¿quién subirá al monte de Adonai? Limpio de manos y puro de corazón. O sea, aquella persona que verdaderamente ha aceptado el gobierno divino. Aquella persona que reconoce que verdaderamente toda la naturaleza, todo el universo se somete al Eterno. Si nosotros encontramos circunstancias en donde planetas son destruidos, donde las galaxias chocan, si es que encontramos de que esta naturaleza cada día se está degenerando, si encontramos situaciones críticas en la naturaleza, no es porque sencillamente los juicios del Eterno se estén desatando, es por causa de nuestro pecado, es por causa de nuestra rebelión, es por causa de nuestras maldades. Ello es lo que está degenerando todo, ello es lo que está trayendo desgracia al universo, porque el universo y el hombre tienen una unidad asombrosa, una conexión única, de tal modo que el ser humano no conoce esto, pero tiene que acudir a la Escritura, a las Sagradas Escrituras, para saber verdaderamente de cómo conectarnos y estar bien con el Creador, porque es su obra de Él. Nosotros debemos saber que si todo este gobierno divino está vigente y está en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el mundo animal y en el universo, debemos saber
que si todo sencillamente tiene inteligencia, hasta incluso piensa, es porque nosotros debemos comprender, entender de que la conciencia divina permea todos los mundos. La conciencia divina se desplaza desde el infinito hasta lo más finito. Por eso es que sencillamente todo al final cobra vida. Todo al final sencillamente toma sentimientos, tiene sentimientos. Todo. Eso es justamente. Miren, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 16 de Números. Se nos habla de una historia asombrosa. Sucede que había ciertos príncipes, uno de ellos era Coré. Dotán y Abiram se rebelan contra Moisés. Toman el acuerdo rebelarse y se unen a ellos 250 hombres más. ¿Para qué? Para tener que enfrentar a Moisés y decirle que el Todopoderoso no solamente habla a través de ellos, sino que también puede hablar el Todopoderoso con cualquiera de ellos. A cualquiera lo puede utilizar. Es cierto, a cualquiera lo puede utilizar, pero a cualquiera que verdaderamente reconoce el gobierno divino. Entonces, Moisés trata de convencerlos que no actúen de esa manera, porque Moisés era un hombre muy manso, y trata de convencerlos, y sin embargo Coré no quiso escuchar. Entonces, no queriendo escuchar, Moisés le dice que en la mañana siguiente todos vinieran con su incensario y que el Todopoderoso iba a mostrar quién verdaderamente era el hombre llamado por él. Así que cuando al día siguiente, por la mañana, se acercan Coré, Dotán y Abiram y también los 250 hombres, ¿qué sucede? Que en esos momentos Moisés dice que si es que el Eterno no haría algo diferente y que la tierra abriese su boca, escucha bien, que la tierra abriese su boca, no dice que abriese una abertura o una grieta, no, sino su boca. Entonces, y todos fueran tragados o consumidos, entonces sería prueba de que él es el profeta. Cuando Moisés termina de hablar estas palabras, la tierra abrió su boca y sencillamente se los tragó a Coré, Dotán y Abiram, a su familia. Imagínense, y salió fuego todavía para consumir a esos 250 más que acompañaron a Coré, Dotán y Abiram. Preguntémonos, la tierra solo escuchó la palabra de Moisés. Ni siquiera Moisés le ordenó a la tierra. La tierra inmediatamente obedeció. Eso es justo lo que nosotros tenemos que mirar, que la tierra obedeció. ¿Por qué? Porque la tierra reconoce el gobierno divino, reconoce que su existencia se debe en base a la Torá, a la fuerza de la Torá. Entonces nosotros debemos aprender de ello. Sí, debemos aprender para que no actuemos contrariamente, no nos rebelemos contra el Eterno, no andemos pecando delante del Eterno, porque al final todo sencillamente cobrará vida, y cuando cobre vida todo testificará en contra de nosotros si nosotros siempre hacemos el mal. El sol, la luna testificará, las estrellas testificarán, las piedras testificarán, como ya hemos visto, que Josué justamente puso a una piedra como testigo. Entonces nosotros vamos a ver que esas piedras al final van a responder. Sí, van a responder. Todo va a tener que responder. Entonces, no hay nada
Cuando nosotros decimos que no hay nada que esté oculto, no solamente se refiere a que el Todopoderoso está mirando todo porque Él es omnisciente, sino se refiere también a que al final todo se está registrando, todo nos está mirando. O sea, tenemos hasta las paredes cobran vida para testificar de lo que hacemos dentro de nuestras paredes. ¿Sí? Así que entonces, si que queremos llegar a esta fiesta de Yom Kippur, con gran salvación, con gran libertad, con perdón de pecados, pues reconozcamos el gobierno divino. Hermano, shalom para ti, amigo.